Bueno, la siguiente lección que vamos a tener hoy es la nueva identidad y nuestro pasaje clave para el día de hoy es Efesios 1, 3 al 14. Entonces vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento, en los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, pues, como leímos en este pasaje nos muestra las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Veíamos, esta es la segunda lección de la segunda fase de nuestro libro, que es una nueva identidad. Y verdaderamente esta lección, precisamente su título, es una nueva identidad. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que nosotros hemos nacido en la familia de Dios, una vez que hemos recibido al Señor Jesucristo a través de la gracia por fe, porque hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos creído que Él murió, resucitó al tercer día, que Él está vivo y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Hemos creído y hemos sometido nuestra vida a Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, lo hemos confesado con nuestra boca, porque la palabra dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, porque hemos hecho todas estas cosas, hemos nacido en la familia de Dios y por tanto nosotros tenemos una nueva identidad. Y pensemos en algo, por ejemplo, cuando una persona o cuando un niño es adoptado en una familia, entonces esta persona recibe una nueva identidad, ¿sí? Y este niño entonces ya recibe el apellido de la familia. Entonces, por ejemplo, puede ser la familia Pérez. Entonces el niño va a ser de apellido Pérez. ¿Por qué? Porque ha sido adoptado en esta familia. Y como consecuencia de esto, pues recibe derechos, responsabilidades, beneficios. Entonces, esto es lo mismo que pasa con nuestras vidas cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, cuando lo hemos recibido como Salvador personal. Somos nosotros parte de la familia de Dios. Y por lo tanto, tenemos todos los derechos legales de recibir las bendiciones que nosotros hemos leído en este capítulo de Efesios 1, de los versos 3 al 14. Una cosa interesante es que Efesios 4, 12 nos dice claramente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que vemos aquí que esta palabra edificar o la palabra equipar los santos tiene un profundo significado. Y esta palabra lo vemos que está arraigada en otra palabra griega, y esta palabra significa vendar, reparar lo que ha sido roto. Esto es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, entonces la palabra de Dios es la que nos cambia, nos transforma, nos venda, repara lo que está mal en nosotros, en nuestras vidas. Entonces vamos a verlo, pero primero tenemos que ver que tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús, que tenemos derechos, que tenemos todas las responsabilidades, pero también el derecho legal de recibir las bendiciones que Dios el Padre nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Entonces, en esta lección, eso es básicamente lo que vamos a ver como parte de nuestra nueva identidad,
estas bendiciones. Entonces, lo primero que vamos a decir es que Dios el Padre nos ha escogido a nosotras desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para ser santas y sin mancha en su vista. Y lo que nosotros miramos es que el apóstol Pablo nos dice que Dios nos ha escogido a nosotros. Esta elección de Dios es extraordinaria. ¿Por qué? Porque Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y una cosa interesante es que aquí no hay ningún esfuerzo humano, no hay ninguna intervención humana. Veíamos en la anterior lección, Dios nos ha escogido a nosotros. No es que nosotros lo hayamos escogido a Él, Él nos ha escogido a nosotros. Pero el propósito divino es que nosotros seamos santos y sin mancha. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1:4. Él dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces este es el propósito divino, y lo dice muy claramente el apóstol Pablo. Y una costumbre que tenía el apóstol Pablo cuando él escribió sus epístolas era que él dirigía estas epístolas a los santos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿yo soy santa? Entonces muchas veces pensamos que no somos santos, pero recordemos algo, nosotros somos santos en el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Cuando hemos nacido de nuevo, nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos pecadores, Dios el Padre nos ve santos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, porque Él nos ha redimido, entonces somos santos. Y esto es lo que dice, un ejemplo, Efesios 1:1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces fíjense que el apóstol Pablo dirige su carta a los santos. Y por lo tanto, Él les está hablando a los santos en Éfeso, pero nos está hablando a nosotros en este día, y nosotros somos santos delante de Dios. Otro ejemplo lo vemos en 1 Corintios, entonces el capítulo 1, el verso 2. 1 Corintios 1, verso 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces mire tan importante esto. ¿Por qué? Porque Él dice a los santificados. No éramos santos, pero Dios nos ha santificado. ¿Cómo? A través de esta obra de regeneración que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, este nuevo nacimiento, y nosotros somos también santificados por la palabra de Dios. Cada día nuestro entendimiento es renovado y es cambiado por la palabra de Dios. Entonces muy claramente lo vemos. Y Ginny, que es la autora del libro El cordón de perlas, este libro básicamente ella se ha dado cuenta que muchas de las mujeres que ella lleva ministrando por más de 20 años han sido mujeres que han sufrido de abuso sexual, ¿sí? A pequeña edad, o sea, niñas que han sido niñas y han recibido este abuso sexual. Y ella encuentra, las estadísticas, wow, son sorprendentes. El 85% de estas mujeres son abusadas como niñas. Y nosotros sabemos que los efectos psicológicos, wow, son despreciables, innumerables. Las estadísticas además nos muestran que más o menos 1 de cada 6 niños va a ser sexualmente abusado. ¿Qué significa esto? Que muchas personas que nosotros conocemos van a ser víctimas de esto. Y nosotros sabemos que el más rápido crecimiento criminal mundial de pronto no es ni la venta ni el comprar armas como nosotros pensamos, es el tráfico de mujeres y niños como esclavos sexuales. Y mire, ¿sabe que hay un 25 a un 27% de seres humanos? Y ¿saben? La mitad de estos no son niños indefensos, entonces que han sufrido de este terrible abuso sexual. Ahora, yo no sé si usted conoce personalmente a Dios, pero lo que yo sí creo es que Dios cuida de sus hijos. Dios está cuidando de tantas de estas mujeres que han llegado a la palabra de Dios y que han tenido en su infancia esta experiencia amarga. Dios cuida de ellos. Y mire cómo Dios se siente. Dios está interesado. Él se entristece su corazón. Y veamos lo que Dios nos dice en Mateo 18, 5, 6. Acerca de esto, Dios se entristece su corazón. Entonces Mateo 18 dice los versos
5 y 6. Dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase el cuello a una piedra molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces claramente vemos que Dios se preocupa. Dice que mejor le sería a esa persona que hace esto, que se pusiese una piedra de molino en el cuello y que fuese tirado en lo profundo del mar y que se ahogase. Entonces Dios se preocupa verdaderamente. Y saben que además el Señor Jesucristo vino, dice, para destruir las obras del diablo. Y es lo que nos dice en Hechos 10:38. Dice, cómo Dios ungió con poder el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, wow, entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo vino para ayudarnos, para restaurarnos, para cambiarnos, y realmente esto es nuestra nueva identidad. Somos santos y sin mancha delante de Dios. Ahora, yo sé que muchas de estas personas que han sufrido de este abuso, ellos tienen dolor en su corazón, ellos se sienten sucios, se sienten que no tienen valor, que no están limpios, y muchos de ellos pasan su vida pensando en esta forma, que no tienen ningún valor, o permiten que otros entonces los vean o los traten sin ningún valor. Pero cualquiera que sea su vida, que haya tenido de vergüenza o culpa, lo más importante es que usted debe saber, querida hermana, es que en Dios tenemos perdón de pecados, la sanidad es posible, y aquella persona que ha sufrido de estos traumas, entonces anímese, porque el amor de Dios es profundo, y el gran médico aún hace llamadas a domicilio. Y mire lo que dice Lucas 4:18, es un pasaje hermoso que nos habla de esto, y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Wow, este fue el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, esta escritura que acabamos de leer, esta escritura la encontramos en Isaías 61, pero ¿cuándo se cumple esta escritura? Esta escritura se cumple cuando el Señor Jesucristo vino, llegó a la sinagoga, dice que se le dio el rollo para leer, y él empezó a leer esta escritura, y él dice, el Espíritu del Espíritu de Dios está sobre mí, y él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no solamente habla de pobre materialmente, está hablando de pobre espiritualmente, aquel que reconoce su bancarrota espiritual, aquel que reconoce que no somos nada y que no sabemos absolutamente nada, o sea, reconoce que no es nada y está en bancarrota espiritual. Pero él dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y cualquiera de ustedes que se sienta quebrantada, el Señor está sanando su corazón. Dice, pregonar esta libertad a los cautivos y a los oprimidos que están en la cárcel. Eso fue lo que el Señor hizo, eso es parte de su ministerio, y eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo con estas lecciones, con esta nueva identidad, que personas puedan ser restauradas, que ellas se vean como limpias y puras. Y es lo que dice el apóstol Pablo, que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, no importa lo que usted haya hecho, en Cristo Jesús, usted es una nueva persona, y lo vemos es que Dios nos ha hecho a nosotros puros y sin mancha y santos, y por eso es que el apóstol Pablo dirige todas sus cartas a los santos. Y cuando nosotros miramos el significado de esta palabra santo, es la palabra en griego agios, y realmente es lo que nos dice esta palabra. Esta palabra nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto nos lo dice en Romanos 8:1. Dice que para todos los que están en Cristo Jesús no hay condenación. A veces el enemigo viene para recordarnos en nuestro pasado, pero no hay condenación. ¿Por qué? Porque realmente nosotros hemos recibido, entonces hemos recibido al Señor Jesucristo y hemos nacido de nuevo. Y hay alguien que le encanta a traernos estas cosas del pasado, y esta persona es Satanás, es llamado el acusador de los hermanos. Y miren lo que él dice en Zacarías. Esta escritura es muy importante en Zacarías 3, los versos 1 al 5. Es una escritura que nos muestra claramente el cuadro
cuando nosotros estamos en Dios y cómo Dios nos sana, nos purifica, nos transforma. Entonces dice Zacarías 3, del 1 al 5. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a la mano derecha para acusarle. Y Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Entonces este pasaje pues es una bella metáfora que realmente ilustra la realidad espiritual, lo que está sucediendo, la realidad celestial. Aquí vemos cómo Dios nos perdona. Mire lo que dice el pasaje en el principio. En el principio dice que está Satanás para acusar. ¿Y a quién estaba acusando? Al sacerdote. Se supone que el sacerdote era el que intercedía entonces por la gente para directamente a Dios. Sin embargo, Satanás estaba acusándole. Y sabe, así como Satanás está acusando a este sacerdote, Satanás nos acusa a nosotros también. Y Satanás le gusta traer en nuestra mente todo lo que nosotros hicimos en el pasado. ¿Por qué? Porque lo dice, él es el acusador. Pero lo que dice muy claramente en Romanos 8:1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero mire el cuadro tan hermoso. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, el sacerdote, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Es importante, ¿por qué? Porque esas vestiduras que nos han sido puestas a nosotros es la vestidura del Señor Jesucristo, es la vestidura de rectitud. Él nos ha puesto esas vestiduras. Teníamos vestiduras viles, tenemos pecados nosotras, pero gracias a que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nosotros hemos recibido redención y hemos recibido perdón de pecados. ¿Y qué ha sido? La justicia del Señor Jesucristo ha sido imputada a nosotros, y esas son las vestiduras de rectitud. Nos ha quitado esas vestiduras viles y nos ha puesto estas vestiduras de rectitud. Son ropas de gala. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Mire, esta mitra limpia sobre la cabeza nos está hablando de la salvación. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 6, cuando él habla de la armadura de Dios, del capítulo 6, del 10 al 18. Él dice que nos puso el yelmo de la salvación. Entonces es muy claramente, nos la ha puesto sobre nuestra cabeza. Y pusieron esta mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba con él. ¡Wow! Entonces aquí vemos que puede limpiar nuestro pecado. Nada, mis hermanas, sino la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Es la única. Y mire lo que el Señor Jesucristo le dice a Simón Pedro en Juan 13:10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Entonces muy claramente lo dice esta palabra de Dios, que nosotros hemos sido limpiados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros le recibimos como nuestro Salvador personal, cuando sometimos nuestra vida a su señorío. Entonces este es el primer beneficio que nosotros tenemos. Dios el Padre nos ve santos y puros delante de Él, sin mancha. El segundo beneficio es que Dios dice que ha decidido, dice que desde antes, adoptarnos en su familia, y por lo tanto nosotros somos hijos de Dios. Entonces, mirando la cultura romana, la adopción, este proceso, ¿qué significaba? Que un padre podía escoger libremente a la persona que quería adoptar, al niño que quería adoptar. Entonces, asimismo, Dios nos ha escogido a nosotras desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nos ha escogido a nosotras, y es lo que dice el apóstol Pablo, y ahí lo vemos en Efesios 1, los versos 5 al 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces claramente nos dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Wow! Entonces ahí tenemos claramente, dice que nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos.
Entonces el Señor nos ha escogido, porque dice que no lo escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotras. ¿Y para qué nos escogió? Para que seamos hijos de Dios. No solamente somos puros y sin mancha, somos hijas de Dios. Entonces es muy importante esto. Y mire lo que dice Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, una vez nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos recibido este espíritu de adopción, y por este espíritu nosotros podemos decir, Abba, Padre. Esta palabra, Abba, es la palabra papito lindo. Entonces nosotros podemos decirle a Dios, mi papito lindo, mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que nosotros hemos recibido este espíritu de adopción y podemos clamarle, Abba, Padre. Una persona que no conoce a Dios, una persona que no ha recibido al Señor Jesucristo, no se ha sometido a su voluntad, no ha nacido de nuevo, esta persona no puede llamarle al Padre, Padre. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Entonces nosotros sabemos que en el momento de nuestra salvación recibimos el Espíritu Santo, y ahí es cuando podemos decir, Abba, Padre, papito lindo. Eso es lo que significa esa palabra Abba. Abba es una palabra en el arameo y significa esa palabra papito lindo. Entonces eso es lo que nosotros podemos llamarlo a Dios, papito lindo. Además de esto, una vez que nosotros hemos sido adoptados en la cultura, hemos sido adoptados, y un niño que ha sido adoptado en la cultura romana, él se convierte como parte permanente de esta familia. O sea, él recibe una nueva identidad, ¿sí? Y recordemos, hermanas, que nosotros hemos recibido una nueva identidad porque por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, por su sacrificio del Señor Jesucristo. Nosotros lo hemos recibido, dice, por gracia a través de la fe. Y somos una nueva identidad. Dios nos ha cambiado, nos ha transformado completamente. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Wow! Entonces, somos parte de la familia de Dios, claro que sí, y mire lo que pasa, somos nueva criatura. Esto es parte de nuestra nueva identidad, hermanas. Somos diferentes, somos nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron, lo del pasado quedó atrás, y aquí todos somos hechos nuevos. Y más importante, dice que Dios nos ha encomendado a nosotros este ministerio de la reconciliación. Veíamos en la lección pasada que Dios nos ha encomendado la palabra de Dios a nosotros, pero también nos ha recomendado este ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es este ministerio de la reconciliación? Que nosotros podamos compartir la palabra de Dios, que podamos compartir a otros las buenas nuevas del Evangelio, que el Señor Jesucristo vino, que el Señor Jesucristo vivió una vida santa, sin pecado, que Él, a pesar de esto, Él enseñó la palabra del Señor, Él ministró la palabra del Señor, pero Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y Él resucitó al tercer día, y Él está sentado a la diestra del Padre. Eso nosotros necesitamos compartir. Este es el ministerio que nosotros debemos compartir. Entonces, gracias a Dios, nos dice este segundo beneficio, que nosotros nos ha adoptado como hijos de Dios y tenemos una nueva identidad, hemos nacido de nuevo. Ahora, tenemos el tercer beneficio, o podemos decir tercer bendición. Dice que Dios nos ha redimido a nosotros sus hijos, como a través de la sangre preciosa del Cristo, del Señor Jesucristo, y hemos recibido perdón de pecados. Esto es, wow, grande, mis hermanas. ¿Por qué? Porque no solamente somos hijos de Dios, no solamente hemos sido adoptados, hemos recibido perdón de pecados, hemos sido redimidas por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y saben, en la cultura romana, cuando un niño era adoptado, este niño, si tenía de pronto un compromiso anterior, o si tenía una responsabilidad a deuda, entonces que hubiera adquirido anteriormente, ¿qué pasaba? Esta deuda era completamente borrada completamente, y nuevos derechos tenía. Y esto es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Este fue el precio de la adopción. ¿Cuál fue el precio de nuestra adopción? La sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y lo dice en Efesios
1, 7 al 8. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. ¡Wow! Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces aquí vemos claramente que el precio de nuestra adopción fue la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y recordemos un ejemplo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona que persiguió la iglesia anterior a conocer al Señor Jesucristo. Persiguió a los creyentes y mató a muchos de los hermanos y hermanas. Entonces, pero él recibió al Señor Jesucristo. Él iba, dice, por el camino a Damasco, iba con carta de los principales sacerdotes para matar muchos hermanos en Damasco, y tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, y dice que en este encuentro con el Señor Jesucristo él recibió al Señor Jesucristo y fue salvo. Entonces, por gracia, a través de la fe, sus pecados fueron perdonados. Dios ya no recordó esos pecados que él había hecho en el pasado, que había perseguido y matado a muchos de estos hermanos cristianos. Él lo perdonó. Y esto es lo que dice el profeta Ezequiel. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces aquí muy claramente dice el profeta Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Cuál es esa agua limpia? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua que nos purifica, que nos transforma, que nos cambia. Cuando hablamos en la palabra esto de agua, nos habla de la palabra de Dios. Entonces dice, va a esparcir agua limpia y vamos a ser limpios. ¿De qué? De todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos, nos limpiará. Recordemos que cuando recibimos al Señor Jesucristo, cuando hemos nacido de nuevo, suceden dos cosas. La primera cosa es que hay una regeneración, esto es instantánea, por el Espíritu Santo, nacemos de nuevo dentro de la familia de Dios, pero al mismo tiempo dice que somos regenerados, y somos regenerados como regenerados, pero también somos limpiados, y esto lo hacemos es a través de la palabra de Dios, y este es el proceso de santificación que comienza desde el momento que nosotros tenemos al Señor Jesucristo hasta el momento que nosotros nos vamos a encontrar con Él. Es un proceso de santificación que dura toda la vida, y en este proceso de santificación es usada la palabra de Dios. Entonces claramente lo dice el profeta Ezequiel. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Él pagó el precio, Él canceló la deuda. Mira, era tan grande nuestra deuda, nosotros no tenemos cómo pagarle. Así volviéramos a nacer y a nacer y a nacer, no tendríamos cómo pagar la deuda. Pero el Señor Jesucristo lo hizo por amor. Él fue a la cruz del Calvario, y sus últimas palabras en Juan 19:30, Él dijo, consumado es. Esta palabra consumado es la palabra griega tetelestai. Esta palabra significa pagar en full. El Señor Jesucristo pagó la deuda, canceló nuestra deuda, Él perdonó nuestros pecados. Ya no estamos en esclavitud. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, dice, pagó el precio por nuestro rescate. Él nos compró del mercado de esclavos. Estábamos esclavos del pecado, pero ahora nosotros hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Pedro en su primera carta, en 1 Pedro 1, los versos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha ni contaminación. Entonces, muy claramente, entonces nosotros hemos recibido perdón de pecados y redención. Gracias a Dios, porque la sangre preciosa del Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad. Gracias a Dios porque el Señor Jesucristo murió por nosotros y nos dio vida y vida en abundancia. No, Jet. Tenemos el... Ok, y vamos a nombrar el cuarto beneficio. Nosotros hemos recibido una herencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces hemos recibido esta herencia porque hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Tenemos una herencia y el Dios el Padre nos ha dado, nosotros recibimos la herencia, las posesiones de Dios el Padre, y estamos unidos con Él. Entonces, nosotros hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios, y al mismo tiempo tenemos esta herencia que Dios el Padre nos ha dado, y estamos unidos a Él. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, entonces 1:11, que lo dice muy claramente. Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces muy claramente lo dice el apóstol Pablo, que hemos recibido una herencia eterna y nosotros recibimos la vida eterna. Entonces esta vida eterna es una continua realidad. Esta comienza en el momento en que nosotros somos salvos y continúa a través de toda la vida del cristiano. Y realmente el Señor Jesucristo dice que vamos a recibir vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Dice el Señor Jesucristo, que me conozcan a mí y al Padre. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, por lo tanto, nosotros somos herederos de Dios, hemos recibido esta herencia, es lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ¿qué vemos? Somos herederos y coherederos con Cristo. Y el Señor Jesucristo está preparando lugar para nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo a sus apóstoles, dice, es necesario que yo me vaya, ¿sí? Y es necesario que yo me vaya para que envíe el Consolador. Pero yo me iré y prepararé lugar para nosotros. Dios está preparando un lugar para nosotros. Tenemos esta vida eterna, la cual comenzó y la cual finalmente nosotros vamos a estar por la eternidad en este lugar. Es lo que dice en Juan, vamos a mirarlo, Juan 14, los versos 1 al 3. Juan 14, versos 1 al 3. Entonces dice lo siguiente, Juan 14, versos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces muy claramente miramos en esta escritura que el Señor dice que está preparando este lugar y que Él nos va a llevar a este lugar. Nos vamos a encontrar con el Señor en el cielo. Entonces, y esto va a ser por la eternidad. Y finalmente tenemos nuestro último bendición, nuestro último beneficio como parte de la nueva identidad. Dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, quien garantiza nuestra herencia. Entonces, ¿qué pasa, hermanas? Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros somos marcados con el Espíritu Santo. Dice, Él es el sello de nuestra herencia. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1, los versos 13 y 14. Él dice lo siguiente, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces claramente vemos que hemos sido selladas por el Espíritu Santo. Entonces es asombroso lo que Dios hace con nosotras. Y saben que en la cultura romana, cuando alguien adoptaba a un niño, cuando ya era la ceremonia para adoptar al niño, ¿qué debían hacer? Debían venir 7 testigos. Estos 7 testigos eran los que atestiguaban el proceso de adopción. Pero nosotros tenemos el testigo más maravilloso, el Espíritu Santo. Él es que testifica que a nosotros, Él es nuestro testigo de nuestra adopción en la familia de Dios. Entonces eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Wow! Somos hijos de Dios y le pertenecemos a Dios, y es el Espíritu Santo que da este testimonio. Somos sellados con el Espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Un sello es una marca oficial. Esta marca oficial, por ejemplo, una marca oficial se pone en un documento. ¿Y qué nos dice cuando se pone esta marca especial? Mire, esto es un sello de identificación, es un sello de autenticidad, es un sello de seguridad y es un sello de pertenencia. Entonces eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo. ¿No les parece maravilloso? Somos identificadas como hijas de Dios el Padre, somos hijas. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos nacido en la familia de Dios, hemos sido adoptadas en la familia de Dios. Fuera de eso dice que es por seguridad. Entonces dice que nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo. Ese nos ha marcado con su sello, y nadie. Entonces podemos estar seguros, como dice la palabra, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestados, ni principados, ni ninguna cosa humana creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso lo vemos en Romanos 8,
39. Y finalmente dice que es un sello de autenticidad y de pertenencia. Mis hermanas, nosotras somos auténticas hijas de Dios y le pertenecemos a Dios el Padre, le pertenecemos a Él y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Y es el Espíritu Santo el que nos da la seguridad. Miren lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 1, 21, 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¡Wow! Dice que nosotros somos asegurados por el Señor Jesucristo, somos confirmados por Él y nos da el Espíritu Santo. Le pertenecemos a Él, usted, mi hermana y yo, y le pertenecemos al Señor Jesucristo. ¡Qué maravillas! Entonces, sabiendo esto, esta es nuestra nueva identidad. Recordemos, nosotros somos santas y sin manchas delante de Dios. La primera beneficio, parte de nuestra herencia, nuestra identidad en el Señor Jesucristo. La segunda nos dice que somos adoptadas dentro de la familia de Dios como hijas, le pertenecemos a Dios, somos adoptadas en esta familia. El tercer beneficio es que nosotros hemos recibido redención por el Señor Jesucristo, perdón de pecados. ¡Wow! Esto es un beneficio grandísimo. El cuarto beneficio, entonces, lo que nos dice es claramente es que nosotros hemos recibido una herencia, hemos recibido la vida eterna. ¡Wow! Y finalmente tenemos el Espíritu Santo que nos sella y esa es la garantía de nuestra herencia. Entonces, gracias a Dios que por su gracia nosotros hemos recibido todas estas abundantes bendiciones como hijos de Dios y realmente nosotros podemos decir como conclusión que antes de conocer al Señor Jesucristo, nosotros estábamos separadas de Dios, pero ahora estamos unidas con Cristo, que antes éramos extraños, dice, advenedizos a Dios, pero ahora somos hijos de Dios, que antes nosotras no éramos rectas delante de Dios, no éramos justas delante de Dios, pero que Dios nos ha declarado rectas a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que antes nosotros éramos pecadores, pero que ahora nuestros pecados han sido perdonados. ¡Wow! ¡Qué beneficios! Y dice que antes nosotros no teníamos ninguna herencia, pero ahora tenemos nuestra herencia eterna, la vida eterna. Alabado sea el Señor. Entonces la pregunta que me queda en hacerles, mis queridas hermanas, ¿estamos agradecidos con todas estas bendiciones por tener esta nueva identidad en Cristo Jesús? Yo estoy muy agradecida, gloria a Dios, por todas estas bendiciones y beneficios que Dios nos ha dejado. Y lo único que yo puedo decir como el salmista, y vamos a terminar con esto, en el Salmo 103, en los versos 1 al 5, él dice el salmista: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Muchas gracias.